Hola, bienvenidos a Ventana a la Ciencia. Un gusto compartir con ustedes este sábado nuevamente, 2 de diciembre. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Efectivamente, 2 de diciembre. Arrancando la temporada. Arrancamos diciembre. Festiva. Temporada de festejos, temporada también de cierre de año, de balances, de últimos programas de Ventana a la Ciencia de este año por lo menos. Y de muchas fiestas de fin de año, muchos encuentros sociales, a cuidarse con la alimentación, el peso, ¿no? Totalmente. Menos mal que hemos tenido una nutricionista hace un par de programas, un nutricionista que nos ha abierto un poco la cabeza respecto a cómo tenemos que alimentarnos en estas fechas tan importantes. Claro, la clave era como que venir un poquito ya, haber comido un ratito antes, claro, ¿no? Bueno, exactamente. ¿cómo vamos a arrancar nosotros Ventana a la Ciencia? Bueno, con un tema que está preocupando a algunos sectores, en especial al sector ganadero de la provincia, del país. Si bien son 2 hasta el momento las provincias que van confirmando casos, hay otros casos en estudios de la encefalomielitis equina, que en este caso es del tipo del oeste, que estamos viendo las imágenes ahí, y tiene que ver con una enfermedad que ataca a los animales, que tiene alta mortandad, pero que además afecta en gran medida a los equinos. Ahí podemos ver las imágenes, cómo los debilita, los síntomas que les provoca. Se puede transmitir también al humano, es más difícil, es bastante más rápida la infección. En los equinos esta es una enfermedad zoonótica, de manera que se transmite a través de un animal, en este caso la picadura de un insecto. No sería el Aedes aegypti, el famoso transmisor del dengue, sino otro mosquito, pero están pidiendo a todos los productores que sigan al pie de la letra las medidas del SENASA, que incluyen reportar los casos sospechosos en forma urgente. Claro. Eso es uno de los pedidos que se están haciendo. Otra de las medidas que se están tomando es tratar de iniciar una vacunación masiva de los equinos para evitar tantas pérdidas económicas, tantos contagios por un lado. Y otro tema tiene que ver con tratar de mantener saneados los ambientes usando insecticidas que estén permitidos, obviamente, para que no se los pique, porque no hay demasiadas otras maneras de prevenir esta enfermedad, este brote, ¿no? Claro, exactamente. Y también se informó que el SENASA se encuentra coordinando con las cámaras de productos veterinarios y laboratorios productores para generar la mayor disponibilidad de vacunas en el menor tiempo posible, que es lo que se busca efectivamente. Y como decías vos, la enfermedad es causada por un alfavirus y los brotes ya han sido identificados por suerte. Bueno, desde hace muchos años no se reportaban casos en nuestro país, y entonces se había dejado de producir la vacuna, y en este caso hay que volver a producirla. Ya se ha encomendado esta tarea a los laboratorios para que los productores argentinos puedan contar con vacunas y así tratar de evitar que su ganado se enferme, ¿no? Atención, también, como decíamos, se puede transmitir al humano, es menos probable, pero hay que cuidarse y especialmente, como decíamos, tratar de tener saneados los ambientes, usar los insecticidas permitidos y avalados por el SENASA. Ahora sí, abrimos la puerta de esta ventana a la ciencia, o de estas ventanitas, claro, mejor dicho. La puerta a la ventana está Claro, ventana a la ciencia, para enterarnos sobre las infecciones urinarias, ¿no? Ajá. Tanto hombres como mujeres la padecen, y acá el doctor Emilio Androsi nos va a contar. Bienvenido. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, Emilio, contanos un poquito cómo se da esto. Bueno, las infecciones urinarias, como vos bien dijiste, afecta a ambos sexos en general. O sea, es mucho más frecuente en las mujeres que en los varones, pero lo que hay que entender es por qué es más frecuente en las mujeres, y tiene una explicación que es principalmente anatómica. Las mujeres tienen una uretra muy cortita, a diferencia del hombre, que la tiene mucho más larga, y eso hace que los gérmenes que provocan normalmente las infecciones urinarias en mujeres que viven en el intestino asciendan con más facilidad a la vejiga y provoca los síntomas típicos de las infecciones urinarias, que es la cistitis. Sí. Ese es el principal factor anatómico que tenemos en mujeres, por el cual es más frecuente que en los hombres. Y el segundo factor es más de índole social. Las mujeres generalmente tienen la tendencia a retener socialmente las ganas de hacer pis para evitar ir a baños que no sean los propios, para evitar ir a baños ajenos por una cuestión de higiene, y eso, al retener más la cantidad de orina, favorece la colonización bacteriana y por ende la infección posteriormente. Respecto a esto decías recién, hay 2 factores generalmente. ¿Tiene algo que ver la alimentación? Digo, lo que uno ingiere también, porque hay un mito por ahí que dicen, cuando uno es chico también, cuando por ejemplo tomás muchas bebidas gaseosas, te dicen, mirá, que eso a la larga te provoca, etcétera. Exactamente, sí, la dieta tiene mucho que ver, y en realidad lo que nosotros siempre le decimos, la dieta es la hidratación. Nosotros necesitamos que la gente tome mucho líquido, que los riñones formen mucha orina, que el paciente la persona vaya seguido al baño a hacer pis, porque de esa forma barre y limpia con todos los restos de bacterias que pueden haber colonizado y evita la infección urinaria. Por otro lado,
Cuando una persona toma muchas bebidas gaseosas, en realidad no se está hidratando porque el gas lo hincha mucho y no toma tanta cantidad de líquido. Y eso hace que el paciente a la larga termine un poco más deshidratado y favorece la infección urinaria. Claro. De la misma manera, en la dieta nosotros siempre le pedimos a los pacientes que consuman cierto tipo de alimentos que aumentan la posibilidad de que se defienda mejor el organismo ante la posibilidad de la aparición de una bacteria. Sí, te pregunto porque hablabas recién esto de, bueno, hablábamos de la dieta también. Uno tal vez, o los hombres nos pasa, y lo hablo mucho con amigos también esto, hasta que no te duele algo, tenés algún síntoma, no vas al médico. Hasta que no te estás muriendo no vas. Y generalmente con este tipo de controles, ¿hay que hacerse controles cada cuánto? Generalmente la infección urinaria es una patología aguda que provoca síntomas. La gran mayoría de los pacientes tiene síntomas. Los síntomas son los que la gran mayoría conoce, que son el ardor al orinar, la urgencia por ir al baño, esa sensación de que uno tiene muchas ganas de hacer pis, hace un chorrito de orina y después al ratito tiene ganas de ir al baño de vuelta. Esos son los típicos síntomas de lo que nosotros conocíamos como cistitis o infección urinaria no complicada. Si la enfermedad avanza, puede provocar por vía ascendente una pielonefritis, que es una infección de los riñones, donde ya el cuadro es bastante más serio, donde provoca fiebre, malestar general, decaimiento, y el paciente termina consultando al médico por eso. En el hombre es un poco más difícil, porque generalmente en el hombre joven, menor de 50 años, es más frecuente que la infección urinaria venga asociada a un cuadro de prostatitis, que es una inflamación de la próstata que provoca síntomas irritativos, y generalmente el paciente consulta por eso. Es difícil que sea asintomática la infección urinaria en hombres jóvenes y por lo tanto generalmente consultan, si no es al urólogo, al clínico, y generalmente son tratados con antibióticos antes de que lleguen a la consulta por un análisis que le ha dado positivo sin que se hayan dado cuenta que lo tenían. Claro. ¿Es más frecuente la infección urinaria en mujeres que en los hombres? Sí. ¿Y por qué se da que algunas personas caen recurrentemente en estas infecciones? Bueno, eso es una consulta muy frecuente que tenemos cuando vienen los pacientes a nuestro consultorio, porque generalmente las mujeres que nos vienen a consultar aduciendo que ya vienen padeciendo esta infección urinaria hace años, no importa la edad, nos refieren que ya han intentado múltiples tratamientos antibióticos y los síntomas siempre aparecen una vez que terminan los antibióticos, vuelven con los síntomas y esa situación es como un círculo vicioso que es difícil de romper. Y algunos pacientes están años con esta situación y el problema generalmente es de inicio porque hay una colonización bacteriana y ellos han utilizado antibióticos que quizás no eran los adecuados en ese momento y han generado con la automedicación una selección bacteriana que ha generado una resistencia bacteriana. Y eso ha provocado que cuando uno toma el antibiótico, que generalmente toman un antibiótico que es la ciprofloxacina, que está de moda para que todo el mundo lo tome, alivia el síntoma porque termina, digamos, disminuyendo la cantidad de gérmenes, pero no los termina de eliminar. Entonces, ¿qué pasa? Termina de tomar el antibiótico y al poco tiempo vuelven los síntomas nuevamente. Vuelve a tomar el antibiótico ese, pero ya no le hace efecto. Cambia de antibiótico. Pero nunca se hace el urocultivo, que es el famoso análisis de orina que nosotros necesitamos para poder confirmar cuál es el nombre y el apellido del bicho, para poder darle el antibiótico adecuado. Esto pasa siempre con todas las enfermedades, que la gente quiere una solución inmediata y va tomando ya incluso el antibiótico antes de visitar al médico, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, uno de los consejos que le doy a los pacientes yo sé que puede pasar que la infección urinaria aparezca un sábado a la noche y sea muy difícil consultar al médico y esperar hasta el lunes para ir al médico y uno tiene que tomar algo porque no puede pasar la noche levantándose cada 3 minutos para ir al baño. Lo que yo siempre le digo a mis pacientes es, aliviemos el síntoma, pero no lo aliviemos con antibióticos, lo aliviemos con antiinflamatorios, porque el efecto que genera un diclofenac, un ibuprofeno, un paracetamol o incluso un Sertal o una buscapina para disminuir las contracciones de la vejiga ayudan muchísimo al síntoma y nos permite a nosotros que el paciente nos llegue virgen de tratamiento antibiótico para que le podamos pedir un urocultivo y así después tratarlo como corresponde. Y el paciente va a estar prácticamente asintomático tomando un antiinflamatorio nada más. Doctor, recién hablabas esto de hidratarse, pero aparte de hidratarse, ¿hay algo más que podamos hacer nosotros para evitar eso? No sé, digo, en algún caso uno ve de enfermedades, de doctores que te recomiendan para determinadas enfermedades la actividad física, no sé si es el caso acá. En el caso puntual de las infecciones urinarias, lo primero y principal es inmediatamente que uno tiene ganas de hacer pis, tiene que ir al baño a hacer pis. Con respecto a la dieta particularmente, tienen que consumir acidificantes de la orina. Si yo logro bajar el pH, la acidez de la orina, hace mucho más difícil que la bacteria que vive en el intestino, porque generalmente las bacterias que provocan las infecciones urinarias son intestinales, la Escherichia coli principalmente, al estar en un medio muy hostil con un pH bajo, hace que sea mucho más difícil colonizar. Entonces yo le pido a los pacientes que consuman arándano, vitamina C y mucho, pero mucho líquido. Eso disminuye muchísimo las posibilidades de la aparición de las infecciones urinarias o retrasa los episodios entre aparición y aparición. Ahora, ¿tiene que ver la higiene íntima en una
en una infección urinaria, Sí. las relaciones sexuales, digamos, ¿hay otros motivos que pueden provocar? Sí, por supuesto. Las infecciones urinarias tienen, mucha gente dice, me ha contagiado mi pareja. Y en realidad no es una enfermedad de transmisión sexual. Es una infección que puede ocurrir por consecuencia de tener relaciones, pero es por la movilización bacteriana que eso genera. Por eso muchos pacientes me refieren que las infecciones aparecen después de tener relaciones, un par de días después, y eso se puede corregir pidiéndole al paciente que inmediatamente después de tener relaciones vaya al baño a hacer pis, aunque no tenga ganas, y se higienice de una manera adecuada. Muchos utilizan jabones bactericidas y eso no es saludable para la microbiota vaginal. La flora intestinal que tenemos en el intestino, también existe una flora vaginal que protege a las mujeres de las infecciones de gérmenes más agresivos. Si uno barre con todo, es como que deja el campo abierto para que los gérmenes que viven en el intestino salten a la vagina y de la vagina a la uretra y suban y provoquen todo el daño que normalmente Y esto hacen. del bidet, el famoso bidet, que hay algunos países que no lo utilizan, Sí. pero nosotros sí, y sobre todo para esta higiene Sí. íntima, ¿no? El bidet es algo controversial. Nosotros no lo recomendamos, pero tampoco lo prohibimos. Digamos, hay gente que tiene hábitos en cual lo utilizan constantemente y nunca han tenido problema, y otros pacientes que utilizan una sola vez el bidet y padecen las infecciones urinarias. Si se higienizan como corresponde, no importa el método que utilicen. Obviamente, si el paciente está con un cuadro infeccioso, ya sea una vaginitis bacteriana o una cistitis, sí se recomienda no utilizar el bidet, porque eso puede generar mayor movilización bacteriana. Sí. Pero cuando el paciente está sano, no es que no lo recomendamos, tampoco lo prohibimos. Doctor, y me decías recién que menores de 50 años generalmente tal vez no Sí. tienen tal vez tanto este problema, Sí. pero ¿te ha pasado si ha aumentado, has podido notar si aumentó el porcentual de gente tal vez en el tiempo que menores de 50 años empiezan a tener más esto? Sí, generalmente lo vemos en aquellos pacientes que son deportistas que suelen hacer, por ejemplo, mountain bike o mucha bicicleta, en donde el impacto constante con la silleta de la bicicleta provoca inflamaciones en la próstata. Esas inflamaciones pueden favorecer los síntomas irritativos. El paciente confunde que es una infección urinaria, empieza a tomar antibióticos, lo deja de tomar y después empiezan a aparecer las infecciones por selección bacteriana, en Claro. donde el paciente padece una prostatitis aguda, que es un cuadro bastante más intenso que la cistitis, pero que suele confundirse, y es donde los pacientes jóvenes suelen tener ese problema. En los pacientes mayores de 60 es más común la infección urinaria por obstrucción por la próstata. La próstata les tapa la cañería, no pueden orinar bien y esa orina estancada se infecta. Bueno, así como al comienzo de la nota nos dabas algunos síntomas muy característicos de la infección urinaria para saber cuándo Sí. uno la tiene, a grandes rasgos fuimos viendo algunos de los tratamientos que se pueden hacer Sí. y también de tratar de prevenir de alguna manera, ¿no? Sí. ¿Cómo sintetizarías la prevención? Si tiene que ver esto con tomar líquido, pero no precisamente gasificados, alimentos en particular. Sí. Lo más importante es la hidratación para prevenir infecciones urinarias. O sea, que un paciente se hidrate de acuerdo al día, obviamente si hace mucho calor, mucha cantidad de líquido, 2,5 litros de agua por día por lo menos, ir seguido al baño, no retener, no aguantarse las ganas de hacer pis. Cada 2 horas y media, aunque no tenga ganas, ir al baño a hacer pis. Por sobre todas las cosas, evitar la automedicación, eso es fundamental para prevenir las futuras infecciones multiresistentes, que son el gran cuco que tenemos nosotros. Y por sobre todas las cosas, en cuanto a la dieta, aumentar la cantidad de acidificantes, ya sea arándano, cuando sea temporada la fruta, si no existen pastillas de arándano con extracto de arándano, o vitamina C, que está en todos los cítricos. Eso ayuda mucho a prevenir las infecciones urinarias. Doctor, y te pregunto, me ha pasado de hablar y charlar Sí. con muchos deportistas Sí. que aparte de la dieta que tienen y de la hidratación, por ejemplo, toman muchos batidos de proteínas muy fuertes. Sí. Y más de una vez me ha pasado de charlar que les cambia también, tal vez hasta el olor hasta de la orina. Sí. ¿Eso también puede repercutir en algún momento? En algunas cuestiones no y en otras sí. Cuando un paciente toma, por ejemplo, grandes cantidades de suplementos vitamínicos, Sí. nosotros en nuestro organismo no tenemos capacidad de almacenar las vitaminas. Entonces lo que nosotros necesitamos lo consumimos y lo que no lo desechamos. La gran mayoría de nuestras vitaminas se desechan por la orina. Entonces cuando uno consume suplementos vitamínicos con mucha vitamina B, el color y el olor de la orina cambia drásticamente y uno empieza a sospechar que puede tener una infección urinaria. Pero en realidad no interfiere mucho con favorecer o perjudicar la aparición de infecciones urinarias. En cambio, cuando uno consume grandes cantidades de proteínas mayores a las que necesita, eso sí puede provocar enfermedades en el riñón, haciendo que el riñón se sature de proteínas, provocando proteinuria, que es algo que nosotros no queremos ver en la orina, y eso a la larga puede dañar los riñones y favorecer las infecciones Bueno, urinarias. se consume un suero de proteínas que es bastante conocido, lo consumen en los gimnasios a veces, Sí. ¿no? Siempre y cuando se consume en cantidades adecuadas no hay ningún problema. Nosotros normalmente los deportistas consumen entre 1 gramo y 1,5 gramos por kilo de peso por día.
y con eso sería suficiente y no debería haber ningún problema. O sea, en total, incluyendo la comida que uno habitualmente consume y los suplementos. Pero hay gente con determinado desgaste, ¿no? Por ahí una persona común que consuma el batido de proteína ya es como más complicado. Por supuesto, hay gente que, por ejemplo, hay algunos pacientes que son deportistas de alto rendimiento, pero que son, por ejemplo, mujeres que pesan 50 kilos y consumen entre 90 y 100 gramos de proteínas por día. Y bueno, probablemente esa paciente tenga algunos inconvenientes en el riñón a largo plazo. Entonces le pedimos, por favor, que se mida de acuerdo a su nutricionista la cantidad adecuada que tiene que consumir. Exactamente. Lo mismo pasa cuando ingieren mucho huevo, por ejemplo, que eso es una de las alimentaciones clásicas, ¿no? De algunos físico-culturistas también. Tiene mucha proteína. Las claras de huevo, digamos, las proteínas que vienen en polvo, que es las que consumen, generalmente son proteínas del suero de la leche. Sí, solatada. Exactamente. Y las del huevo también son proteínas de alto valor energético, muy saludables, que si se consumen de forma adecuada son buenísimas para la salud. Pero si se consumen en exceso, también pueden provocar exactamente el mismo daño. Sí, exactamente. Bueno. Otro día hacemos un programa y le cuento de un montón de historias que sé de deportistas que no quedaron bien de salud después de años de desgaste de ese tipo. Otro día lo hablamos. Bueno, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y darnos este paneo o información general acerca de las infecciones urinarias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Pausa y ya volvemos con más aquí en Ventana a la Ciencia.